Bueno, buenos días. Queremos agradecer a todos los asistentes su presencia en esta reunión. Creo que es un tema muy importante, tanto en la migración internacional, incluso yo digo más, pero bueno, de diferente nivel. Y afortunadamente tenemos ahora la presencia de un distinguido profesor que nos va a hablar sobre el tema de la migración interna. Quiero agradecerle a Jorge por aceptar esta invitación, a la doctora Maribel Ríos Everardo, secretaria académica del CRIM, que viene en representación de la doctora Margarita Velázquez, directora de nuestro centro, a todos los presentes que han asistido para escuchar a todos. También un agradecimiento especial al Colegio de Morelos, en especial a su rector, el doctor Juan de Dios González Ibarra, por habernos facilitado este espacio para realizar este evento. Le doy la palabra a la doctora Maribel para que nos haga una breve presentación y nos diga unas cuantas palabras. Muchísimas gracias. Vamos a dar las gracias al Centro Morelos, al Colegio de Morelos, por habernos prestado en situaciones de incertidumbre de si lo hacemos en el CRIM o si lo hacíamos acá, y que, bueno, finalmente tuvimos el gusto y el agrado de vincularnos y articularnos también académicamente con esta institución. El tema me parece muy relevante. Desde el programa en el que yo trabajo, que no trabajamos migración, pero trabajamos algo que me parece que es fundamental, que es el cuerpo humano, y que es el primer territorio del que nosotros contamos y desde el cual nosotros nos movemos e interactuamos con los demás, y podemos establecer vínculos y establecer un conocimiento de nuestra realidad, de qué son los cuerpos los que migran, qué son los cuerpos dolidos, que son los cuerpos con gusto, que son las relaciones entre esos cuerpos, la mirada que nosotras vemos. Y sin embargo, en ese sentido es el vínculo con el tema que incluso trabaja con la población, con la segregación residencial en donde habitan esos cuerpos. Yo quiero agradecer mucho a Jorge que nos haya dado la oportunidad de escucharlo, de conocerlo. Lo voy a presentar. Él es sociólogo en la Universidad de Chile, tiene un posgrado en políticas de población y políticas y programas de desarrollo en la CELADE. Estudió el doctorado en Historia Económica y Social en América Latina en la USACH. Y sus principales áreas de trabajo son las aplicaciones de conocimiento e información sociodemográficos en políticas públicas, migración interna y distribución espacial de la población, segregación residencial, movilidad intraurbana, fecundidad adolescente, reproducción y familia, manejo de bases de datos censales, asistencia técnica a países, docencia en población y desarrollo. Actualmente él es académico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL en Santiago de Chile. Tenemos el gusto otra vez de presentar a Jorge y le pasamos el micrófono para que nos empiece su plática. Perdón. Dos cosas. Una que es esta actividad es producto del trabajo de dos programas: el programa de estudios en población y el programa de estudios en desarrollo urbano regionales. Estudios regionales. Entonces, estos dos programas, a partir de los trabajos conjuntos que tenemos recientemente y aprovechando precisamente la reunión de la LAB en Puebla y que venía Jorge, quisimos invitarlo acá y que nos diera una charla. Yo quería ahondar nada más un poquito más
en términos de currículum de Jorge, que ya señaló la doctora Maribel algunas cuestiones. Yo creo que lo importante es que desde él empieza a trabajar desde 1987 y realmente donde trabaja ya ampliamente y con un trabajo muy intenso es en el Centro Latinoamericano de Estudios de Población de la CEPAL. Trabaja desde 1994. Sus publicaciones son numerosas realmente. Yo tengo aquí, pero no sé, yo creo que son como varias hojas. Como varias hojas, ¿no? Como varias hojas, entonces yo creo que no alcanzaría el tiempo ni nada, pero sin embargo, ya se mencionó, muchos de sus trabajos han sido enfocados en la parte población y en la parte de la situación demográfica en distintos ámbitos. Ha trabajado mucho sobre población y educación y en su momento trabajó con los jóvenes al principio. Uno de los énfasis que él siempre ha puesto también es el estudio más reciente de las áreas metropolitanas. Población, medio ambiente, desarrollo en América Latina, vulnerabilidad demográfica en distintos espacios. Entonces, es una persona que sí, bueno, el otro punto es segregación residencial, un acercamiento sociohistórico, que nos puede dar, que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo, pero yo creo que brinda una gran difusión de temas muy importantes en términos de población y sus distintas características. El otro aspecto muy relevante también es, a partir de su incorporación al CELAVE, él participa en la elaboración de numerosos productos que salen ahí en la CEPAL, CELAVE, CEPAL, y que tienen que ver y que son además referentes internacionales, con impacto de la tendencia demográfica del sector social en América Latina, alojar y desarrolló una tarea para los asentamientos humanos, la reestructuración de los espacios nacionales, juventud, población, desarrollo en América Latina y Caribe, vulnerabilidad sociodemográfica, viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas. Uno de los aspectos que tiene y que es muy importante es la posibilidad del reservorio de datos que tiene el CELAVE sobre censos y sobre distintas encuestas en América Latina. Eso le hace también, en ese sentido, tener la posibilidad de hacer análisis comparativo de distintas situaciones sociodemográficas, hasta económicas, de lo que ocurre en distintos momentos, pero en distintos países de América Latina. Entonces realmente tenemos un gran personaje aquí entre nosotros y le doy la más cordial bienvenida y pues adelante, Jorge. Aló. Bueno, muchas gracias a Ana María por la presentación, que recordó cosas que yo ya había olvidado completamente. Siempre es bueno revirar la biografía. Gracias, Maribel, también por la presentación. Efectivamente son los cuerpos, las personas, con todo lo que ello involucra desde el punto de vista biológico y también de la construcción geográfica, lo que finalmente termina trasladándose de un lugar a otro con los contextos en los que viven las personas, en los que se desarrollan estos cuerpos y las relaciones que se establecen entre ellos. Yo voy a partir agradeciendo desde luego la invitación, que la encuentro una oportunidad excelente para compartir con colegas de una institución tan reconocida como el CRIM y en general de las instituciones de investigación y educación superior en México, que son para todos los latinoamericanos y latinoamericanas un referente. Es probable que en el minuto 5 de mi presentación ya esté parado y haciendo una cosa un poquito más interactiva para poder mirar también la pantalla.
Y también hago una advertencia, ya se lo advertí a Ana María. Normalmente uno, en mi caso por lo menos, vive una dicotomía entre las presentaciones que suelen ser cortas y extremadamente rigurosas en el cumplimiento del tiempo, normalmente 15 minutos, y uno tiene que desarrollar una idea y exponerla lo mejor posible, y las clases donde uno tiene el dominio del tiempo y puede incluso ir manejando los plazos, ¿no? Esta es una situación un poco intermedia porque no es una clase para nada, desde luego, ni pretende serlo en modo alguno, pero tampoco una exposición con tan poco tiempo. Entonces me voy a entusiasmar y eso significa que me puedo alargar en demasía. Tengo a veces esa tendencia, de hecho ya lo estoy haciendo ahora. Por lo tanto, le he pedido a Ana María que me vaya avisando cada 10 minutos y en ningún caso voy a sobrepasar una presentación de más de 40 minutos, que ya para mí es bastante tiempo y lo agradezco, porque así puedo, creo, cubrir todo el espectro de temas que tengo previsto en la presentación. Pero quiero dejar tiempo suficiente para poder intercambiar. Y aún teniendo ese tiempo suficiente, ya comento o dejo sobre la mesa la posibilidad de que interrumpan sin ningún problema, sin ningún temor durante mi presentación. No, porque esto no pretende ser nada jerárquico ni vertical. Desde luego yo voy a ser el que va a hablar y yo he preparado la presentación, pero siéntanse también en libertad de, en la medida que notan algo que le llama la atención, no esperar hacia el final de la presentación, sino que se permite hacer algún comentario, pregunta o observación durante la presentación. Perdón, ¿tu nombre? Raúl. Raúl, por favor, vamos avanzando. Lo que vamos a ver son básicamente 5 temas que ahí están descritos. Primero, algo que es bastante tradicional. Yo diría los 2 primeros temas tradicionales, pero el primero sobre todo muy tradicional, pero que es necesario como un contexto, ¿no? Que es la idea de la urbanización y por qué América Latina es lo que es actualmente en términos urbanos en el contexto mundial. Luego vamos a hacer una mirada que es ya más detallada y que tiene que ver con los sistemas de ciudades, y el foco va a estar puesto en la discusión sobre la concentración demográfica. La presentación está muy basada en datos, y datos cuya fuente principal son los censos, que es la única fuente que disponemos en los países, todavía en América Latina, para obtener estimaciones desagregadas de la migración, que es lo que vamos a estar mirando de manera permanente. Luego ya iremos directamente al tema de la migración interna, y la veremos primero de una manera muy descriptiva como la intensidad, como el fenómeno migratorio con poco foco en el lugar de origen y en el lugar de destino. Ahí nos vamos a centrar más bien en los individuos, las personas, los cuerpos, es decir, quienes migran. Porque hay 2 o 3 novedades que yo quiero plantearle a ustedes, que no son exclusivas de América Latina, pero que ameritan una reflexión sobre por qué está pasando. Y esto tiene que ver con novedades en materia de la intensidad de la migración. Y luego, el último punto que podríamos llamar sustantivo, que ya tiene que ver con la migración dentro del sistema de asentamientos humanos, y en particular entre ciudades, no solo ciudades, pero en particular entre ciudades, donde sí hay bastantes novedades recientes, y algunas que ameritan reflexiones teóricas que están pendientes en la región, y también reflexiones de política que son desde luego resorte de nuestras autoridades, pero nuestras autoridades muchas veces necesitan, no digo ser iluminadas, pero hay que mostrarles alguna evidencia para que reconozcan estos fenómenos emergentes y sobre todo en esta materia de migración, no sigan viviendo un poco en el pasado, en una época que ya no existe o que no es la del pasado en términos de cuál es el tipo de migración que predomina, y que por lo tanto requiere de nuevas intervenciones, ¿no? Y con eso ya adelanto, me estoy refiriendo a que mientras en el pasado, y por el pasado digo hasta fines del siglo XX, hasta la década de 1980, 1990, era evidente que la migración más importante, la que copaba todos los espacios de investigación prácticamente, la que era el referente de la política pública y la que estaba, si ustedes quieren, anclada en la opinión pública, en la mentalidad de las personas, era la de origen rural y destino urbano, la famosa migración rural urbana. En la actualidad ya no lo es, ¿no? Y uno de los principales mensajes de esta presentación,
aunque vamos a partir examinando cuando hablemos de migración, la migración rural-urbana, uno de los principales mensajes es que la migración cuantitativamente más importante, por lejos, es la migración entre ciudades, no la migración rural-urbana. Y entonces luego de hacer ese recorrido por estos 4 temas, habrá una slide final corta de conclusiones genéricas y sobre todo de desafíos de investigación y de acción para el futuro. Por favor, adelante. Bien, lo que vamos a ver se basa en, yo diría, 2 grandes fuentes, de una manera de decirlo, pero no fuentes de datos, porque la fuente principal, ya lo dije, es el censo, pero fuentes de segunda elaboración, que son publicaciones nuestras, publicaciones de la CEPAL. Ahí traigo a colación algunas de las más recientes. Por favor, adelante. Ahí hay otras, pero si ustedes entran a la página web de CEPAL, en particular en el subsitio de CELADE, el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, van a encontrar todas las publicaciones bajo el banner o bajo el cartel de migración interna, y estamos regularmente produciendo nuevas publicaciones sobre la región y a veces sobre países de la región, aunque el mandato nuestro es comparativo, es regional, y entender la región como un todo, con sus similitudes y también con sus especificidades. La verdad es que a veces también hacemos análisis nacionales, ¿no? Pero la primera línea de difusión es las publicaciones, ¿no? Y ahí entonces hay algunas relativamente recientes. Este par, por ejemplo, una de 2017, y ahí hay una que es más bien un paper que se presentó en una reunión de expertos sobre el tema a nivel mundial en Nueva York el año pasado, en el entendido de que la región no está aislada en el mundo y procesos que están ocurriendo en la región también están ocurriendo en otros lados, o procesos que son propios de la región pueden ser útiles para otras regiones del mundo en materia de migración, y por lo tanto compartimos con otras regiones del mundo lo que habíamos analizado en términos de migración, distribución espacial. Entonces, parte muy importante, no todo, pero parte muy importante de lo que vamos a ver se basa en estas publicaciones recientes. Y además, eso lo vamos, en su momento en 2 láminas lo mostraré, y además tenemos 2 bases de datos, una denominada de WALC, Distribución Espacial y Organización en América Latina y el Caribe, y la otra MIALC, Migración Interna en América Latina y el Caribe, que luego en 2 láminas serán mostradas físicamente, su portada, que están también en nuestra página web, que son resultado de la sistematización de las bases de datos censales. Las bases de datos censales contienen mucha información, pero cruda, bruta si ustedes quieren. Entonces lo que nosotros hacemos es sistematizarla, organizarla, ordenarla en términos de aglomerados, y luego presentarla de una forma que sea comparable y que sea más fácil de seguir para cualquier usuario. Esas bases de datos son el 80% probablemente de la fuente de las tablas, cuadros, pruebas estadísticas que yo voy a mostrar en esta presentación, ¿no? De WALC y MIALC. Más adelante habrá 2 láminas en que aparecerán y algún comentario adicional haré. Hecha esa introducción más bien de los antecedentes de las fuentes de nuestro trabajo, pasemos entonces ahora a los temas sustantivos. Como yo ya comenté, primero vamos a hablar de urbanización, que no es un tema nuevo, es muy conocido y por eso voy a ir bastante más rápido. América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, solamente es más urbanizado que América Latina y otra parte de América, que es América del Norte, es decir, básicamente Estados Unidos y Canadá, pero estamos a la par. La urbanización es rápida, porque entre 1950 y 2000 se produjo y se consolidó la urbanización, y es real. ¿Por qué digo es real? Porque hay debates, yo no voy a entrar en esos debates, que sostienen que la verdad es que esta es una urbanización más bien en apariencia, más bien un artefacto, que se debe a que trabajamos con definiciones que no son rigurosas, los países, no los investigadores, los países, ¿no? Si ustedes quieren ir a ese debate, recuerden un poco lo que dijo un investigador prominente, ¿no? Una figura de la demografía mexicana, Luis Urquidi, cuando señaló que el criterio para definir lo rural y lo urbano no era el que aplicaba el INEGI, no era el que se aplicaba en los censos, que era muy básico, sino uno muy superior, que tenía que ver, por ejemplo, con una
ciudad o una localidad de 15.000 o más habitantes, no de 2.500, ¿no? Entonces, ese debate ha hecho que sembrar algunas dudas respecto de si nuestra urbanización, de acuerdo a los datos reales que vienen directamente de los censos, es realmente una urbanización sólida o es más bien un problema de definición. Lo que yo les voy a mostrar, con datos que sí son comparables y con una definición que es más exigente que la de Urquidi, nosotros trabajamos con el umbral de 20.000 más habitantes, que sí es una urbanización real, que cuando hablamos de que América Latina es básicamente urbana, es porque básicamente la población de América Latina vive en ciudades, ¿no? Si entendemos por ciudad una localidad de 20.000 o más habitantes. Desde luego, como el criterio es más exigente, el nivel de urbanización no va a ser tan alto como el que proviene del registro nacional, porque la definición nacional es menos exigente. Pero aún así, comparativamente, estamos en una región altamente urbanizada. Ahora, tras esta urbanización regional hay diversidad. América Latina es una y múltiple, es muy diversa entre países y dentro de los países. Por lo tanto, cuando decimos que América Latina es la región más urbanizada del mundo, no estamos diciendo que todos los países de América Latina comparten esa posición. Hay países que todavía están, si ustedes quieren, más atrasados, más rezagados en la transición urbana, pero aún así están a niveles del promedio mundial. Como ustedes saben, hace unos pocos años solamente, el mundo en su conjunto superó el 50% de población urbana, ¿no? Eso fue el año 2007, o sea, solamente hace 10 años el mundo superó el 50% de población urbana. América Latina lo superó en la década de 1970, ¿no? Estaba mucho más adelantado. Y hoy día los países que tienen menores niveles de urbanización en América Latina están al borde del 50%. Entonces, están casi en el promedio mundial, un poquito por debajo, pero el promedio de América Latina, de acuerdo a las cifras nacionales, ¿no?, que varían entre ellas, no son netamente comparables y tampoco son tan exigentes, es de alrededor de, la vamos a ver en el gráfico que sigue, alrededor de un 80%. ¿no? Comparen ustedes ese 80% de América Latina con las cifras actuales del mundo, que son del orden del 55%. ¿no? Entonces América Latina está bastante avanzada. Y tal vez tan importante como lo anterior, y esto si ustedes lo ligan también a lo que ha sido otro proceso estructural de transformación de la región, que es la caída de la fecundidad, tanto la transición urbana como la transición de la fecundidad han sido extremadamente inmunes, si ustedes quieren, han sido independientes de los procesos estructurales que se supone determinan ambos procesos. Crisis económica no la han afectado, incluso situaciones bélicas que han ocurrido dentro de los países, así, las situaciones más extremas, no han incidido en el proceso de urbanización, tal como lo incidieron en la transición de la fecundidad o la caída de la fecundidad. Ha continuado de manera persistente, lo que se va a ver en el gráfico que sigue. Y eso nos dice mucho respecto de la fuerza del proceso y los factores subyacentes que lo han empujado. Adelante. Si ustedes pueden ver, ahí una de las gráficas más tradicionales, trato de resaltar el caso de América Latina con una línea más gruesa de color un poquito celeste. Aquí me pasaron, no sé si esto tendrá para contar. Bueno, pero ahí me están ayudando. Pero me puedo acercar rápidamente y... Perfecto, claro. Entonces ustedes pueden apreciar esta América Latina, que parte de un nivel cercano al promedio mundial, o un poquito más alto, pero ahora está en el nivel superior solamente comparado con América del Norte, que es esta línea verde, ¿no?, que ya se está acercando. La línea roja punteada es una región de América Latina, que es América del Sur, ¿no?, y que ya América del Sur es más urbanizada incluso que América del Norte propiamente tal. Entonces, básicamente lo que se deduce de ese gráfico, que son, insisto, cifras que provienen de las estimaciones nacionales, de las definiciones nacionales, son dos cosas. Un proceso que se desarrolló en el siglo XX de manera relativamente acelerada y constante, no hubo inflexiones, y que llevó a la región a ser la más urbanizada del mundo en la actualidad, junto con América del Norte, ¿no?, y muy despegada del promedio mundial. Adelante.
Bien, ahora, el motor demográfico de la urbanización es la migración rural-urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiera migración rural-urbana no habría urbanización. ¿Por qué? Por algo que voy a mostrar en la página, en la lámina que sigue, que el crecimiento social, como le llaman en México, o el crecimiento por migración, es el único que tiene un efecto urbanizador, porque el otro diferencial, el crecimiento, o el diferencial de crecimiento natural, favorece a las zonas rurales. Es más alto el crecimiento natural en la zona rural. Por lo tanto, si no hubiera migración, la región se ruralizaría. Ahora, que esto sea así no significa que la migración rural-urbana se haya mantenido constante en el tiempo, y lo que de hecho ha ocurrido es más bien que ha tendido a descender la migración rural-urbana. En el pasado fue muy fuerte y de hecho por eso se produjo una urbanización tan rápida, pero ahora paulatinamente esa migración rural-urbana está atenuándose, en gran medida porque ya queda cada vez menos gente en las zonas rurales como para alimentarla. Y la gente que queda, hay gente que tiene más arraigo o que no migró en el pasado y es más difícil que migre en la actualidad. Entonces hay un proceso paulatino de detención, o si ustedes quieren, de moderación de la migración rural urbana, pero como veremos todavía continúa, pero continúa con una especificidad muy importante, y esta es una de las ocasiones, de las primeras ocasiones en que podemos mostrar ese dato en toda su magnitud, que tiene que ver con el ciclo de vida, que es uno de los conceptos principales que va a articular mi presentación, ¿no? Porque cuando hablamos de migración, hablamos de personas, hablamos de cuerpos, y los cuerpos difieren a lo largo de la biografía y del ciclo de vida. Y cada persona, a lo largo de su ciclo de vida, tiene diferentes necesidades, tiene diferentes preferencias. Y eso se expresa muy claramente en los comportamientos migratorios. Y vamos a ver muchas cifras al respecto que nos muestran de que hay un contrapunto muy marcado entre una parte de la biografía, que en términos etarios se expresa en la juventud, y el resto de la biografía. En materia migratoria, la juventud se comporta totalmente distinta al resto de las edades en la actualidad en términos migratorios, y lo vamos a mostrar con las cifras más actualizadas que hay disponibles. Bien, el mensaje entonces está claro: la migración rural urbana fue muy importante, sigue siéndolo desde el punto de vista que aún continúa, y que si no existiera, la región no se urbanizaría, sino que por el contrario, se ruralizaría. Pero esa importancia va decayendo en la medida que se va moderando la migración rural-urbana. Adelante, porque vienen 2 o 3 slides que nos van a permitir mostrar lo que yo acabo de decir ahora con cifras, algunas de esas cifras novedosas. Adelante. Bien, esto está tomado de una publicación reciente a nivel mundial, y es solamente para ratificar, para los demógrafos estas cosas son importantes. Este margen, este pequeño margen, que parece una cosa realmente insignificante, es muy importante para nosotros, porque este es el margen que nos da el crecimiento natural, que es lo que yo les había comentado anteriormente. En América Latina es muy claro que las tasas de natalidad han superado históricamente en la zona rural a las tasas de natalidad en la zona urbana, mientras que las tasas de mortalidad han sido más o menos parecidas. No vamos a entrar en los detalles de por qué eso es así, hay detrás efectos de estructura y otras que podrían explicar por qué la mortalidad en la zona urbana y la rural son parecidas cuando pareciera que no, y de hecho si miramos la esperanza de vida no lo son, pero cuando hablamos de tasas brutas hay efectos de estructura detrás que explican por qué esta similitud. El punto importante es esto: el diferencial de crecimiento siempre, durante todo el periodo de referencia, que es desde los 60 hasta los 2000, es decir, nos cubre el periodo de la urbanización acelerada, siempre fue favorable en América Latina a las zonas rurales. Por lo tanto, las zonas rurales, en ausencia de migración, debieran crecer más en términos demográficos que las zonas urbanas. Eso significa que debiera aumentar el porcentaje rural, no el porcentaje urbano. Pero lo que vimos es todo lo contrario, lo que aumentó es el porcentaje urbano. En consecuencia, tiene que haber otra explicación. La única otra explicación demográfica es el crecimiento social o el crecimiento por migración, en este caso urbano-rural. Adelante. Y estos son datos que ya empiezan a ser un poco más novedosos, porque con nuestra base de datos de cuál es la única manera de obtenerlos. Quiero hacer una precisión. O sea, nosotros podemos tener estimaciones de la migración rural urbana mediante otros procedimientos que se denominan indirectos, y nosotros los hemos calculado, pero esos procedimientos indirectos cada vez son menos seguros y cada vez dan estimaciones que nos parecen menos realistas. Esta estimación es una estimación directa, viene directamente de los datos,
en donde nosotros tomamos las preguntas que se hacen en los censos sobre residencia anterior y residencia habitual, generamos una matriz de migración y obtenemos el resultado. Una advertencia: aquí ya estamos trabajando con nuestra definición de lo rural o urbano, si ustedes quieren. Por lo tanto, no es directamente comparable a una estimación directa. Si se pudiera hacer, en la mayor parte de los países no se puede hacer porque no están las preguntas adecuadas en los censos. Si se pudiera hacer la estimación directa rural-urbana con la definición del país, probablemente no nos daría esta cifra, nos daría otras cifras probablemente un poco más abultadas, porque es una definición menos exigente, la del censo. Pero lo bueno que tiene nuestra definición es que es comparable, porque trabaja con el mismo criterio para todos los países. Entonces, cuando hablamos de el saldo y tasa migratoria rural-urbano, estamos diciendo algo que es muy claro y que es válido para todos los países. Significa cuánto es lo que gana o pierde las ciudades de 20.000 o más habitantes respecto a los municipios que no tienen esas ciudades de 20.000 o más habitantes. Ese es el punto de corte, 20.000 o más habitantes, ¿no? Y eso es comparable en todos los países de la región. Y se aprecia claramente cómo en el 2000, y ahí no quiere decir el año 2000, sino los censos de la década del 2000, que pueden haber sido levantados el año 2000, el 2001, hasta el 2005 en algunos casos. Y normalmente, para un periodo de 5 años, usamos casi siempre, en todos los países en que se dispone la información, la consulta por fecha fija anterior, 5 años. Entonces, cuando damos este resultado, en realidad la lectura que habría que hacer es el saldo migratorio de esas localidades, las de 20.000 y más habitantes, en este caso las de 20.000 o menos, porque lo estamos expresando desde la perspectiva de esas ciudades del ámbito rural, que tuvo ese saldo en el periodo 1995-2000, aproximadamente, ¿no? Porque varía de país en país, ¿no? Pero aproximadamente es el periodo de referencia. Lo mismo en este caso, el periodo de referencia es 2005-2010. Y lo que vemos entonces es que pasó de casi 1,6 millones de personas de pérdida de la zona rural, o el equivalente a zona rural, a una pérdida mucho menor de casi 700.000 personas, pero sigue siendo pérdida. ¿De acuerdo? Las tasas aquí son expresadas en términos de esa población rural y por eso son relativamente altas. Si la expresáramos en términos de la población urbana, serían bastante más bajas estas tasas, que son de todas maneras tasas por mil, así que tampoco son tan elevadas. Más interesante y más comunicativo es los dos hechos que se desprenden de este cuadro. Sigue habiendo emigración desde la zona rural, emigración neta, transferencia, entendiendo por rural lo de 20.000 o menos habitantes, pero está disminuyendo. Adelante. Ahora, esto es un cuadro completamente nuevo. Esto todavía no lo hemos publicado porque estamos haciendo país por país los cálculos, e incluso aquí hemos incluido el último país que ha levantado censo con datos publicados, que es Chile 2017. Pensamos actualizar nuestra base apenas podamos con Perú 2017, que ya está con la base disponible, pero tenemos que hacer un conjunto de chequeos antes de usarla. Y aquí aparece algo un poquito más distinto, y esto sí es novedoso, porque la imagen regional de que la migración rural-urbana continúa, ¿no? La emigración y la transferencia neta se desvanece un poco en algunos países, y ya tenemos países donde hay valores negros, que significa valor positivo, es decir, o vean los saldos. ¿Qué pasa en Argentina? 2010, periodo 2005-2010, pareciera ser que esta parte que denominamos rural, es decir, de localidades de 20.000 o menos habitantes, ganó 13.000 personas en su intercambio con el resto, que son las localidades de 20.000 o más. Llamativo, o sea, eso sí que sería algo novedoso, ¿no? Hasta ahora no lo habíamos visto en América Latina, y esta vez, de acuerdo a los censos que estamos mostrando, hay 5 países en esa condición. ¿Por qué? Y aquí viene pregunta para todos los que investigan en estos temas y también para nosotros, que nos interpelan. Primero, reiterar que esto no es lo rural oficial, sino que son ciertas características. Pero luego, sabemos que son localidades de menos de 20.000 habitantes, municipios que no tienen localidades de 20.000 o más. Pero puede ocurrir que estemos hablando de municipios que están muy cerca de ciudades, y por lo tanto en realidad no sea para nada una migración de vuelta al ámbito rural, sino algo que más bien se conoce con el nombre de suburbanización. Y por lo tanto, eso no es un retorno al campo ni nada que se le parezca, sino que es más bien salir de la gran ciudad y trasladarse a zonas de suburbio,
Por ejemplo, municipios, en el caso de México, municipios que están en torno a Toluca, que bien sabemos han ido paulatinamente ocupándose, por no hablar de la misma ciudad de Toluca, pero que siguen completamente vinculados no a una actividad primaria en Toluca, sino a Ciudad de México o a Toluca mismo. Entonces ahí no había para nada un retorno al campo ni nada que se le parezca, sino que es más bien una suburbanización. Hacer ese análisis nosotros lo podemos hacer, pero requiere un esfuerzo muy grande para hacerlo para todos los países en su conjunto. Ahí es más probable que investigadores nacionales estén en mejores condiciones de avanzar con ese tipo de análisis y desentrañar qué hay detrás de estas cifras, ¿no? ¿Cuáles son estos municipios, comillas, rurales o sin ciudades que están ganando población? Porque en la medida que sean municipios que están cerca de ciudades y que están recibiendo gente que sale de la ciudad y se traslada a ellos, pero con otra pregunta del censo, que es la pregunta por movilidad diaria, descubrimos que siguen trabajando en la ciudad, por ejemplo, entonces la contestación está clarísima. Esa gente sale por razones residenciales, pero sigue siendo totalmente urbana, ¿ya? Aunque el municipio no tenga ninguna ciudad de 20.000 o más habitantes, su vida está vinculada a una ciudad de 20.000 o más habitantes y siguen siendo completamente urbanos. Adelante. Bien, y aquí, esto sí también es totalmente novedoso, aún no lo hemos publicado, pero aquí el mensaje principal tiene que ver con el ciclo de vida y la edad, y también es muy llamativo. Cuando yo calculé por primera vez las cifras para esta presentación, espero poder publicarlas pronto porque son muy llamativos. Bueno, esto también tiene, disculpen que tenga tanto número, pero coloqué unos recuadros rojos que tratan de captar lo más importante. Estas son pequeñas matrices de migración. No me interesa el detalle, me interesa básicamente los saltos, ¿no? Construida de acuerdo a nuestra definición, ¿no? Localidades de 20.000 o más habitantes son urbanos, localidades o municipios sin esas localidades son rurales. Y aquí tenemos lo que pasaba con los censos del 2000, periodo 1995-2000 aproximadamente. El saldo de la población de 5 años y más, ¿no? Son 9 países solamente, pero dentro de ellos México y Brasil, los más importantes, y tenemos para 13 países los datos, pero para hacer comparación y no distorsionar, son los mismos países, ¿no? Para no tener diferencias en las muestras de países. Son los mismos 9 países, ahí están las fuentes, ¿no? Y ahí dice qué países se consideran. Esos 9 países nos arrojaban los cálculos de la matriz, un saldo migratorio de 1.3 millones en la población de 5 años y más. Solamente 5 años y más porque la pregunta se hace para mayores de 4 años, ¿no? La pregunta por dónde vivía usted hace 5 años. Y para los jóvenes 1 millón más. Los demógrafos sabemos que esto es un balance y por lo tanto, si para los jóvenes el saldo migratorio era 1 millón y para el resto era 1.300.000, bueno, todavía el resto de las edades tenían un diferencial a su favor de 300.000 aproximadamente. Por lo tanto, la migración rural-urbana era válida para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes, pero también para las otras edades, ¿no? Mucho menos, pero también para las otras edades. Pero ya no pasa lo mismo en el 2010. Miren cuál es el saldo migratorio rural-urbano de todas las edades. Cerca de 700.000. Y los jóvenes, 816.000. Es decir, el saldo migratorio de los jóvenes es mayor que el total. Por lo tanto, el resto, el total, es menor y las otras edades entonces ya no tienen un saldo migratorio positivo. Las otras edades, las otras etapas del ciclo de vida, ya no tienen la migración rural-urbana favorable o positiva como era en el pasado. Insisto que con esta idea de que lo urbano y lo rural que estamos viendo es más exigente y que todavía hay un análisis pendiente de hacia dónde se está yendo la gente que sale a estos municipios que no tienen ciudades, ¿no? ¿Qué clase de municipio está recibiendo a la población? Pero el mensaje y el hallazgo es muy novedoso. Y nos ratifica algo en lo que yo voy a insistir más adelante, que los jóvenes son un grupo muy particular en términos de migración, tanto en términos de su identidad, de su intensidad, ¿no? de la frecuencia por la que migran, como hacia dónde migran. Y claramente los jóvenes tienen un comportamiento disímil a los otros grupos etarios, ¿no? Aún siguen saliendo de manera importante de las zonas donde no hay ciudades y dirigiéndose hacia los municipios donde sí hay ciudades, mientras que el resto de la población tiene el comportamiento contrario. Está más bien saliendo de los municipios donde hay ciudades y dirigiéndose a municipios donde no hay ciudades. A ver, bien. Ahora, ¿por qué? Podríamos hacer toda una conferencia al respecto. Yo solamente con esto
transmite un mensaje. ¿Por qué sigue habiendo migración de estas características? Porque siguen existiendo las brechas históricas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Las brechas históricas no se han cerrado, brechas que tienen que ver con servicios, brechas que tienen que ver con acceso a puestos de trabajo, que tienen que ver con oportunidades, y la manera más clara de representarlo es, en este caso, la pobreza. La pobreza todavía sigue siendo mucho mayor en las zonas rurales, e incluso, aunque cayó durante un largo periodo hasta el 2013, que es el momento en que la región todavía crecía, esto ha cambiado desde esta fecha, pero la línea amarilla es la más importante, que es la línea del diferencial de pobreza entre zona urbana y rural. Y entonces, aunque cae la pobreza en lo rural, pero también cae en lo urbano, como cae un poquito más fuerte en lo urbano, el diferencial se acentúa. Por lo tanto, en términos relativos, las zonas rurales han mantenido esa brecha de pobreza y son tan o más pobres en términos relativos, insisto, que en el pasado. Desde luego, ese es el más poderoso incentivo a que la migración desde el campo a la ciudad continúe. Pero, como ya vimos, esto ya tampoco nos sirve como una explicación general, porque para cierta parte del ciclo de vida, aparentemente, incluso ese diferencial de pobreza puede ser revertido, ¿no? Puede ser revertido por razones residenciales. Y ese es parte del tema que tenemos que seguir desarrollando e investigando con mayor rigor, y probablemente de la mano, o básicamente por parte de investigadores nacionales. Adelante. Bien. Sistema de ciudades. Aquí pasamos a otro tema y ya entramos en la idea de los asentamientos humanos, que la primera constatación es que son mucho más complejos y mucho más diversos que en el pasado. Mientras que en 1950 había solamente 300 ciudades de 20.000 o más habitantes, en la actualidad tenemos más de 2.500, y si tuviéramos todos los censos probablemente nos acercaríamos a casi 3.000 ciudades. Entonces tenemos un mundo mucho más complejo, mucho más complejo. Pero América Latina no solo se destaca a nivel mundial por su alto grado de urbanización, sino también por su alto grado de metropolización, o el alto grado de porcentaje que vive en ciudades de 1 millón o más habitantes. Ya lo vamos a ver específicamente con números, pero yo adelanto. 1 de cada 3 latinoamericanos o de cada 3 latinoamericanas vive en una ciudad de 1 millón o más habitantes. 1 de cada 3, ¿no? O sea, es muy alta la concentración de población en ciudades grandes, ¿no? Que por lo demás, en el conjunto, son alrededor de 50 o 60 ciudades grandes, en un total de más de 3.000, de acuerdo a lo que yo les comenté, de 20.000 más. O sea, son un segmento pequeño, pero muy cuantioso en términos de cuánta población concentra. Por esto, el sistema de asentamiento humano se ha hecho mucho más complejo y, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, eso sí, ya no son las ciudades grandes las que tienen mayor tasa de crecimiento, sino las ciudades intermedias. Y lo que encontramos es que, en general, cuando vemos este tema de qué podría hacer la diferencia entre los distintos tipos de ciudades, es que el estándar o el hecho utilizado es que las ciudades menores, y desde luego la zona que no tiene ciudades, ¿no? En general, como promedio, en la zona rural, los indicadores son, en esos casos, desfavorables respecto a los promedios o respecto a las otras categorías, ¿no? ¿De qué tipo de indicadores estamos hablando? Desde luego del principal de pobreza, pero también del de oportunidades de empleo, del de ingresos, del de oportunidades de educación, del acceso a servicios, ¿no? Todos esos elementos que forman el núcleo duro de las condiciones de vida, en general, están con mejores niveles en las ciudades intermedias, con niveles que dependen de la dimensión en las ciudades grandes, pero con niveles inferiores en las ciudades menores y en la zona rural. Parte de eso se puede compensar, ciertamente, por algunas de las dimensiones que no estamos considerando en estas tradicionales de las condiciones de vida, que tienen ya que ver con otros aspectos, como la calidad de vida. Si uno mira el tema de la seguridad, por ejemplo, podría ser que en las ciudades pequeñas las condiciones de seguridad fuesen mucho mayores que en las ciudades intermedias o en las ciudades grandes. Si uno mira los temas que tienen que ver con el tiempo disponible, con el estrés, o con otras características de la calidad de vida, puede ser que las ciudades menores sean más cómodas, más gratas para vivir. Y eso nos hace reflexionar entonces de que ahí también puede haber parte de la respuesta a por qué para ciertas edades esas ciudades menores están empezando a convertirse en una opción, ¿no? Ya no tiene que ver con los determinantes clásicos, sino que tiene que ver con otros determinantes, más bien de tipo residencial. Bien, adelante. Esta es la imagen de la base de datos de Poal,
yo les sugeriría que entraran y bajaran y descubrieran todo lo que hay en ella. Yo no voy a hacer ninguna investigación, no me interesa, porque perderíamos mucho tiempo y además lo importante es que lo hagan ustedes, pero todo lo que viene a continuación, o casi todo, proviene de esta base de datos, ¿no? Que despliega la información de todas las ciudades de América Latina, más de 2000 en estos momentos, y a medida que vamos sumando nuevos censos se incrementa la cantidad de ciudades, que son derivadas de procesamientos directos de los microdatos, para los cuales, además de la población y la tasa de crecimiento, se incluyen un conjunto creciente de indicadores de condiciones de vida, de migración y de calidad de vida, en la medida que los censos capturan información al respecto. Adelante. Bien, esto nos muestra cómo ha evolucionado la cantidad de ciudades. En estos momentos tenemos alrededor de 1800 ciudades en nuestra última estimación, pero una vez que agreguemos a Perú probablemente vamos a aumentar bastante en el caso de la década del 2000. Y vemos la composición, solamente 48 ciudades millonarias. Como ya les dije, aquí nos faltan algunos países, por ejemplo nos falta Colombia, que aportaría muchas ciudades millonarias. Colombia está en este momento levantando su censo. Una vez que lo levante y nosotros lo podamos procesar y sistematizar, probablemente todas estas cifras van a ir actualizándose. Pero la estructura del sistema de ciudades no presenta tantos cambios en el tiempo, pero sí, más importante que la estructura es el aumento, lo que yo les comenté. Pasar de alrededor de 250 registradas, pero como aquí había algunos países que no levantaron censos, probablemente había más, digamos de unas 300 ciudades de 20.000 o más en 1950 a más de 2.000 en la actualidad, si consideráramos todos los censos posibles. Entonces, un sistema de ciudades con mucho más nodos, con mucho más puntos de referencia. Adelante. Y esto ya no es, esta ya no es fuente de cual, es la única que no es fuente de cual, sino estimaciones de Naciones Unidas, para mostrar cuál es el peso de las grandes metrópolis. Y lo que yo ya les había comentado, que América Latina no solo sobresale a nivel mundial por su alto grado y rapidez de urbanización, sino también por la alta concentración en ciudades millonarias, ¿no? Solamente superado por América del Norte, pero luego en el mundo, por lejos, América Latina es la segunda región donde hay mayor concentración de población en ciudades grandes, importantes. A ver. Aquí volvemos nuevamente a nuestra base de datos de QUALF, y de acuerdo a las cifras de los países que tienen censo, y ahí es donde ratificamos, incluso vamos un poquito más allá. Cuando di la primera cifra, hablé de 1 de cada 3 latinoamericanos, 1 de cada 3 latinoamericanas vive en una ciudad millonaria. De acuerdo a las cifras que tenemos actualmente, que cubren a 13 países, en realidad un poquito más, el 36% de la población de estos 13 países que vive en una ciudad millonaria, ¿no? Y tan importante como el número es la tendencia, porque hay una discusión sobre la concentración. Yo no voy a entrar en esa discusión porque hay mucho debate teórico detrás, pero en todo lo que podríamos llamar la escuela más bien clásica de la economía, la escuela más bien marginalista, ¿no? La escuela hegemónica, ¿no? La mainstream, considera que la única opción para los sistemas productivos y la única opción para los sistemas de asentamiento humano es la desconcentración, porque detrás hay imágenes o ideas o hipótesis que tienen que ver con los equilibrios y los procesos homostáticos, ¿no? Entonces hay un conjunto de teorías que sugiere que lo que tiene que pasar con los sistemas productivos, por ende lo que tiene que pasar con los sistemas de asentamiento humano, es la desconcentración, porque a medida que aumenta el tamaño de las ciudades, también aumentan los costos de concentración, aumentan las deseconomías de escala y otros términos que son importantes para tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Aumentan los problemas urbanos desde una perspectiva, si ustedes quieren, más sociológica o urbanística, ¿no? Que con el tamaño también se hace más difícil la gobernanza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, el grueso de la teoría dice eso, y en muchos países eso se ha verificado, incluso en México se verificó el documento, ¿no? Fue tal el grado de concentración en Ciudad de México hasta la década de 1990, sin duda el terremoto del 85 jugó un papel, pero no fue solo eso, fue la creación de ciertos espacios productivos en la frontera norte, que ya estaban, pero que se consolidaron, y la apertura de otros espacios regionales que se convirtieron en alternativa a Ciudad de México, que influyó en una desconcentración. Ciudad de México y México en general se desconcentró
desde el punto de vista demográfico, ¿no? Pero para América Latina, cuando uno lo mira con una perspectiva desde ciudad grande, no desde una sola ciudad, sino una ciudad grande, ese proceso no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Básicamente porque censo tras censo también aumenta la cantidad de ciudades grandes. Ciudades que eran medias pasan a la categoría de ciudad grande. Y por eso finalmente lo que tenemos es un proceso continuo, sistemático, de aumento de la concentración en las ciudades grandes. Y ese es, hasta ahora, el patrón dominante. O sea, esta idea de que con la urbanización necesariamente y en algún momento iban a empezar a perder importancia las ciudades grandes como espacio donde vive la población, no se da. Aunque luego veremos que con la migración sí acontece parte de eso. Ya no son las ciudades grandes tan atractivas como en el pasado, y hay muchas que ya son de expulsión. Pero como aquí no solo cuenta la migración, sino que cuenta, punto uno, todavía el crecimiento natural que sigue siendo positivo, y más importante aún, cuenta el crecimiento de ciudades que pasan de ser intermedias a grandes, el resultado es esta tendencia, ¿no? Una tendencia de creciente concentración en ciudades grandes. Adelante. Mientras que, perdón, podemos volver acá rápidamente, mientras que lo contrario, con lo que podríamos denominar el resto, que ya sabemos lo que es el resto, son todos los municipios donde no hay ciudades o todo lo que no es localidad de 20.000 o más habitantes. Esta base de datos de Quark, por lo tanto, son todas las localidades o ámbitos rurales dispersos y localidades con menos de 20.000 habitantes, donde vivía la abrumadora mayoría, casi el 70% de América Latina en 1950, y ahora el 30%. Noten, ¿recuerdan cuando hablamos de la urbanización a nivel mundial, el porcentaje urbano de acuerdo a los registros nacionales, y dijimos que América Latina estaba en un 80% aproximadamente? Hoy un poquito más, debemos estar como en un 82%. Aquí, sin embargo, en 2010 aparece bastante más, bueno, desde la otra perspectiva. Si el 80% es urbano, el 20% es rural en las estimaciones oficiales. Aquí el 30%. No es un error, es porque la definición que estamos usando es distinta y es más exigente, ¿no? Es 20.000 o más, localidades de 20.000 o más, y no la definición nacional. Lo bueno que tiene esto es que aplicamos la misma definición a todos los países y por lo tanto es completamente comparable. Pero ya en un plano, terminando la lectura de este gráfico, en un plano de evaluaciones finales, claramente la conclusión es la validez de la urbanización regional, ¿no? 70% de la población vive en ciudades de más de más de 20.000 habitantes, y más de un tercio, 36% de la población total vive en ciudades grandes, ¿no? Entonces, los dos elementos, urbanización y metropolización al mismo tiempo. Adelante. Ahora viéndolo por países, no como los promedios de América Latina, porque cada país tiene su propia dinámica, también nos enfrentamos un poco a la misma situación, porque salvo Cuba, en ningún otro país uno aprecia un proceso claro de reducción y sostenido, por lo menos en los últimos 3 censos, desde finales del siglo pasado. Ningún país aprecia un proceso sostenido de reducción de la población o del porcentaje de población que reside en la ciudad grande, ¿no? Entonces, ahí nuevamente lo que está detrás no es el atractivo migratorio de una ciudad en particular, sino más bien el hecho de que el segmento de ciudades grandes también crece con el tiempo, porque ciudades intermedias pasan a la categoría de ciudad grande, y eso hace que las ciudades grandes en prácticamente todos los países hayan tendido a aumentar su porcentaje en el periodo de referencia, desde 1950 a 2010, y también en los últimos años, ¿no? Solo Cuba es un país donde claramente había un proceso descendente. En los otros, en Argentina llegó un pic, y aquí en el 90, pero luego se estabilizó, pero no son grandes descensos, ¿no? Está ahí relativamente. Y si ustedes lo van analizando caso a caso, van a ver países donde han habido procesos de estabilización, pero en la mayor parte de los países la tendencia ha sido a un aumento continuo. Insisto, ese aumento continuo se debe a que también aumentan la cantidad de ciudades grandes, y eso suma población a ese segmento. Adelante. Bien, esto es el mismo gráfico que habíamos mostrado anteriormente, pero no llega a concretar el 100% porque ahora es respecto a la población urbana solamente, ¿no? ¿Cuánto de la población urbana se distribuye según categorías de tamaño? Y aquí volvemos a ratificar que las ciudades grandes son un componente muy importante de la población urbana. Más importante que la cifra es la tendencia.
Porque este porcentaje, o la tendencia de este porcentaje, nos dice que está creciendo más. En la medida que este porcentaje aumenta, quiere decir que las ciudades grandes están creciendo más que el resto del sistema urbano. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Todavía las ciudades grandes, como grupo, siguen teniendo un crecimiento demográfico mayor que el promedio del sistema urbano. Pero reitero que la clave de ese crecimiento mayor no se da en un potencial endógeno, porque ya vamos a ver un poquito más eso cuando analicemos ciudades específicas y nos demos cuenta que muchas han perdido su crecimiento y su dinamismo demográfico, y sobre todo muchas han perdido su atractivo demográfico. Este crecimiento todavía tan fuerte o mayor que el promedio se debe a que las ciudades grandes son la cúspide y por lo tanto reciben ciudades intermedias que pasan de categoría. Y este traspaso, esa transferencia, es la clave para explicar este aumento de las ciudades grandes. Y que este aumento probablemente va a continuar, porque todavía muchas, piensen ustedes, ¿cuántas ciudades intermedias en México hay en estos momentos que en el censo del 2020 o luego en el 2030 van a pasar a ser ciudades grandes por su propio crecimiento social o vegetativo? Entonces, todavía las ciudades grandes tienen esa capacidad de sumar estas ciudades y aumentar su tamaño, su peso. Adelante. Bien, esto, y con esto ya terminamos prácticamente esta parte. Esto es más, este gráfico o este cuadro es un poquito para hacer el contrapeso a lo que yo acabo de decir. Porque este indicador que colocamos aquí ya no trabaja con ciudades que pueden, ya no tiene el efecto de cambio en la cantidad de ciudades. Este es el índice de primacía. Y el índice de primacía es la ciudad principal dividido en las tres ciudades que le siguen en general. Por lo tanto, es siempre una misma ciudad comparado con otras tres que pueden ir cambiando, pero en general no cambian, en general son bastante estables. Y ahí sí vemos cambio hasta la década del 2000, muy llamativo, porque en la mayor parte de los países el índice de primacía caía. ¿Por qué? Porque la ciudad principal sí empieza a ser menos atractiva, la ciudad principal sí empieza a crecer menos, ¿no? Y es una sola ciudad, no puede verse beneficiada del ingreso de nuevas ciudades. Entonces, sí, en los sistemas de asentamiento humano de la región se veía una cierta desconcentración, si ustedes quieren, hasta la década del 2000, porque en la mayor parte de los países la ciudad principal empezaba a perder su ritmo de crecimiento o su mayor crecimiento respecto del resto, y por lo tanto empezaba a perder un poquito de importancia relativa. Pero, y esto fue relativamente sorpresivo, ya en el periodo 2000-2010, ¿no? Ya las cifras que aquí eran predominantemente rojas, ¿no? Predominaban los rojos, que significa una caída, ya aquí empiezan a ser más o menos equilibradas. Es decir, algo aconteció en la década del 2000 en que la ciudad principal volvió aparentemente a tener un ritmo de crecimiento similar o mayor que la suma del crecimiento de las tres que le siguen en tamaño. Entonces ahí tenemos algo que aparentemente, esto hay que cerciorarlo, porque en el caso de México, ¿no? que ni siquiera son estas cifras. La encuesta de México del 2015, la macroencuesta, que es como el equivalente a un conteo de 2015, mostró, ya hablando de migración, una inflexión en el comportamiento migratorio de Ciudad de México, que lo vamos a tener que comprobar con el censo del 2020. Ya me voy a referir más a ese fenómeno cuando hablemos de migración, que recién vamos a empezar a hablar ahora en las láminas que siguen. Pero el punto fundamental es que en el 2000, en la década del 2000, se rompe un poco esta tendencia a la reducción de la primacía y reaparece una tendencia al aumento de la primacía en varios países, lo que nos habla aparentemente de un nuevo protagonismo de las ciudades principales, ¿no? Que creíamos que ya estaban muy asediadas por los problemas, que ya estaban muy desgastadas, que eran el caos, ¿no? Piensen ustedes la expresión de la ciudad caótica, ¿no? La gran ciudad, la megápoli infernal, ¿no? Que tuvimos, de hecho, así en algún momento a fines de la década del 80, en medio de la crisis de la deuda, y que se extendió por los 90, y que luego aparentemente en los 2000 empieza en algunos países a cambiar, ¿no? Ustedes lo pueden conectar con otras narrativas, ¿no? La narrativa de ciudad global, o el cambio que experimentó en el concierto mundial de Nueva York, ¿no? Esa ciudad que aparentemente estaba en decadencia y de repente vuelve a emerger. Bueno, parece que hay procesos más profundos que hacen que ciertas ciudades grandes, que aparentemente estaban en un proceso de decadencia, se recuperen, ¿no? Y en América Latina se estaría dando en algunos casos. Adelante. Y ya vamos a entrar
a la migración, adelante, vamos a ir un poco más rápido. Aquí solamente me interesa transmitir dos mensajes porque esto no tiene que ver tanto con la localización, sino con un fenómeno nuevo y llamativo. La migración interna, ¿no?, que siempre ha sido cuantiosa en América Latina, está empezando a reducirse. Esta es la base de datos MIAL, ya les mostré la base de datos de Quark, ahora la base de datos MIAL, que tiene todo lo que nosotros hemos sistematizado en materia de migración. Y cuando digo en materia de migración, digo los flujos o las matrices de migración entre estados en México, entre municipios en México y entre ciudades en México, ¿no? Eso es como el núcleo duro de esta base de datos. Tiene mucha más información, son muchos cuadros, muchos indicadores, bastante especializados, pero está toda la información sistematizada. ¿Por qué esto es importante? Porque enfrentarse a una base de microdatos en el módulo de migración no es sencillo. Puede ser bastante complicado obtener los resultados, de hecho. Entonces, nosotros proporcionamos los resultados ya elaborados y además los programas en el software Redatam que permiten hacer los cálculos, y entonces si algún usuario quiere hacer cálculos adicionales, baja el programa y hace los ajustes que estime conveniente. Adelante. Esto ya son datos nuevos, no lo hemos publicado, pero esperamos publicarlo, que en el concierto mundial no son tan novedosos. Pero sí es novedoso que en América Latina ya se haya consolidado, porque hay algo que está ocurriendo en el mundo, salvo en China, pero en el mundo, que es que se está reduciendo la intensidad de la migración interna, ¿no? La cantidad de gente que se desplaza dentro de los países se está reduciendo. ¿Por qué? No voy a detenerme en detalle, pero yo puedo decir tres hipótesis, ¿no? Uno, justamente porque se ha agotado la principal fuente de movimiento del pasado, que era la migración rural urbana. Otra, el envejecimiento. Como ya hemos hablado del ciclo de vida, una intensidad mucho menor es propia de la población de mayor edad. Por lo tanto, a medida que la población se envejece, se mueve menos. Y también porque, y eso ustedes lo están viendo hoy claramente en México, porque puede ser de que parte de la migración interna, ya que se realizaba en el país, ahora se haya ido o convertido en migración internacional, y hay una suerte de sustitución de migración interna por internacional. Son todos elementos de discusión. Yo no voy a dar una respuesta porque no la tengo. Hay muchas variables que pueden estar incidiendo. Puedo añadir más: el teletrabajo, las nuevas tecnologías. Antes era obligatorio para poder dar una conferencia o para poder trabajar en un lado, vivir allí. Ahora eventualmente no. Tú puedes vivir lejos y comunicarte y viajar una vez a la semana y entonces tener otra relación entre residencia y trabajo. Todos elementos de futuro que implican investigación necesaria en nuestros países, pero el dato duro es este. Se está reduciendo la intensidad de la migración y se está reduciendo cuando uno controla por sexo, en este caso, y que nos muestra además que los hombres, contra la imagen que teníamos en el pasado, los hombres en América Latina migran más que las mujeres. Y esto es necesario ahora, actualmente. En el pasado pudo haber sido diferente, porque cuando predominaba la migración rural urbana, quienes salían preferentemente de las zonas rurales eran las mujeres, ¿no? Porque las oportunidades para ellas allí eran minúsculas. Entonces las ciudades resultaban mucho más atractivas, bajo condiciones precarias, bajo inserciones muy riesgosas en muchos casos, pero eran más oportunidades que las que tenían en el ámbito rural. Y podían, entonces, y se veían atraídas por eso. Pero en la actualidad, la verdad es que migran más los hombres que las mujeres, pero lo importante es la tendencia. En la tendencia, en todos los casos, de la intensidad de la migración, es lo que estamos graficando ahí, una suerte de probabilidad de migrar, es descendente. Entonces es un primer elemento donde no hay territorio. Aquí no hay territorio, aquí simplemente hay personas, ¿no? Y lo que yo estaba tratando de hacer en toda la presentación es vincular el movimiento con los territorios. Pero este es un preámbulo para lo que vamos a ver a continuación y con lo cual vamos a finalizar. Aquí hay simplemente personas que se mueven. Y la conclusión es que la gente se mueve menos en términos migratorios. Insisto, eso puede significar que la gente se mueva más en otros movimientos, por ejemplo, los desplazamientos cotidianos, ¿no? La conmutación, pero en términos residenciales, en términos de migración, la gente se mueve menos que en el pasado, ¿no? Adelante. Esto, si lo controlamos por edad, también ocurre. Aquí tenemos la década del 90, la del 2000, la del 2010. ¿Por qué hay que controlar por edad? Porque ya les dije que el envejecimiento podría ser un factor que explicara la situación, pero claramente no es el envejecimiento el factor que explica, porque en todas las edades se registra la misma tendencia hacia el descenso de la intensidad migratoria. Aún se ve perfecta el principal hecho estilizado que hay en materia de la relación entre migración y edad, que los jóvenes migran mucho más que el resto de las edades.
pero desde una perspectiva diacrónica, es decir, hacer seguimiento en el tiempo, la conclusión es única, no hay otra conclusión. En todas las edades la intensidad de la migración cae, por lo tanto, aparentemente no hay un efecto, o el cambio de estructura etaria no es el responsable de que caiga la intensidad de la migración, porque está cayendo en todas las edades. Adelante. Bien, concluimos entonces con esa pequeña introducción a la migración, pero desde el punto de vista de los números individuales, para volver ahora a la migración con un origen y un destino, pero ahora un origen y un destino que ya no es el urbano rural, sino que es el de categoría de asentamientos humanos y en particular el de ciudades. Vamos yendo a los datos que son tal vez lo más sugerente, porque ya me he extendido demasiado y quiero dar oportunidad para abrir el diálogo. Primero, si hay algo que nos llamó muchísimo la atención, muchísimo, y creo que es una campanada de alerta no solo para los investigadores, sino también para los tomadores de decisiones, es que en este contexto de urbanización que continúa, de migración rural urbana, ¿no? Que continúa, que lo vimos antes, uno inmediatamente tiende a hacer la conexión con la totalidad. O sea, si la gente sale del campo a la ciudad y la gente migra a las ciudades, entonces todas las ciudades debieran ser de atracción, ¿no? O sea, es como una intuición, mala intuición, no hay que confiarse tanto en la intuición. Ocurre que todo lo contrario, que la mayor parte de las ciudades en América Latina, eso lo vemos acá. Luego vamos a volver a la otra que nos muestra las personas, pero aquí las localidades. La mayor parte de las ciudades en América Latina son de emigración neta. La mayor parte de las ciudades pierden población por migración. ¿Cómo? Dirán ustedes, si se sigue urbanizando, si nos acaba de decir que la migración rural-urbana continúa, y rural-urbana de acuerdo a los criterios nuestros, ¿no? Que son criterios de ciudades. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de las ciudades que pierden son las ciudades pequeñas, y las ciudades pequeñas son mucho más numerosas que el resto de las categorías de tamaño. Entonces, lo que hay detrás de estas cifras es que hay un grupo de ciudades, que son las ciudades pequeñas, en donde todavía hay condiciones más adversas o más desfavorables de condiciones de vida en comparación con las ciudades intermedias y las grandes, y desde donde todavía sigue saliendo gente. ¿A dónde sale esa gente? No al campo. Ese es el punto. No al campo, sino a ciudades intermedias o grandes. ¿Ya? Y ese mensaje es súper poderoso, porque hay que erradicar la idea de que ciudad es sinónimo de atractivo. No lo es ni siquiera en las más grandes, y desde luego no lo es para nada en las pequeñas. Las ciudades pequeñas todavía siguen, cuando hablamos de small beautiful y todo ese enfoque, que fue muy válido en algún momento, no es tan así en América Latina, ¿no? Small is not so beautiful, o no necesariamente es tan bello en América Latina. ¿Por qué? Porque en las ciudades pequeñas todavía hay un conjunto de rezagos, de desventajas, de exclusiones que hacen, por ejemplo, que si un joven quiere ir a estudiar a una secundaria o una universidad no tenga ni una opción, sencillamente porque no hay, sencillamente porque no hay un establecimiento, sencillamente porque no hay una oportunidad, está obligado a salir. En la mayor parte de nuestros países, ¿no? Piensen ustedes en la estructura que tenemos de distribución de nuestro sistema terciario. En la mayor parte de los países eso está muy localizado, no necesariamente en todo, en ciudades grandes o intermedias, pero no en ciudades pequeñas. Lo que obliga entonces a ese tipo de desplazamientos. Pero en general, en los indicadores estándares hay un conjunto de rezagos y dificultades que todavía siguen experimentando las ciudades pequeñas y desde luego el ámbito rural, que explicaría por qué son en su mayoría de emigración neta. Atrás, volvamos atrás. Ahora, ya no desde el punto de vista de la cantidad de ciudades, sino de la población. Aquí está tal vez el principal hallazgo: las ciudades grandes en el intercambio con el resto del sistema de asentamiento humano dividido en este tipo de categorías siguen siendo atractivas en su conjunto, pero con un atractivo que ya casi se desvanece, es decir, están tendiendo al equilibrio. Las ciudades grandes, que fueron como el gran imán del pasado, ¿no? El gran atractor del pasado, cada vez son menos atractivas. Algunas, porque es el conjunto, aquí estamos hablando de 50 ciudades en su interior, algunas ya son de emigración neta, varias, pero en su conjunto todavía son de inmigración neta, pero muy poquito, muy poquito. ¿Y cuáles son las ciudades que realmente tienen el atractivo dentro del sistema de asentamiento humano en la actualidad? Las ciudades intermedias, las ciudades pequeñas y desde luego las ciudades
o el resto, que es el ámbito que podemos llamar sin ciudades, es el expulsor, en términos netos, en términos líquidos. Pero las que realmente ahora concentran el atractivo son las ciudades intermedias. Adelante. Esto, y ya con esto vamos concluyendo, esto es otro tipo de análisis. Aquí hemos hecho bastante, podríamos haber hecho más todavía, pero aquí hemos hecho análisis tradicionales, en algunos casos y otros novedosos. Los tradicionales son los que acabo de mostrar, que son la migración neta, los saldos migratorios, que colocan a una localidad en función o en vinculación con todo el resto. Aquí lo que hacemos es vincular la ciudad o la categoría de tamaño en el intercambio bilateral con otras categorías. Es decir, ya no tomamos el conjunto, sino que vemos cómo se relaciona la ciudad de 1 millón o la ciudad de 1 millón de habitantes con las intermedias, las ciudades de 1 millón con las pequeñas, ¿no? Y el mensaje principal, lo más interesante, es volver a reiterar la especificidad de la edad. O sea, cuando queramos analizar migración, lo primero que tenemos que hacer es tener claridad en que hay que distinguir por edad. Porque si no, además podemos llegar a conclusiones que son muy peligrosas. Como decir, mire, esta ciudad es atractiva porque, y consideramos un modelo muy sofisticado, todo lo que queramos, pero por el diferencial de renta, ¿no? La renta, eso es lo que explica todo, ¿no? Mientras más renta, la gente va a ir más allá. Y luego vemos que tienen comportamientos muy distintos. Detrás de ese promedio, lo que hay es que los jóvenes son los únicos que llegan y el resto se va. Entonces, ¿por qué la renta, que es una renta común, un diferencial común, tiene un efecto tan distinto para uno y otro? Porque no es la renta, en definitiva, ¿no? La renta es un elemento más, pero hay otros que son tan más importantes y que tienen que ver con las preferencias y las particularidades del ciclo de vida, ¿no? Y entonces los jóvenes probablemente no migran allá por la renta solamente, sino que migran mucho más por otras cosas, las oportunidades escolares, las posibilidades de esparcimiento cultural, las posibilidades de exploración o experimentación tan importantes de la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo que nos muestra un poquito eso. Miren ustedes qué es lo que pasa con el grupo 15-29 y con 30-34. En el grupo 15-29, las ciudades grandes, ¿no?, que están encerradas, ganan las ciudades grandes, que ya vimos que en promedio ganaban, pero muy poquitas, y que hay muchas que son perdedoras, pero las ciudades grandes ganan en todos los intercambios, incluso con las ciudades intermedias, que dijimos que eran las ganadoras, o que eran las que tenían mayor saldo migratorio y mayor atractivo. Para los jóvenes, si ustedes miran, el saldo es poco, bueno, es cero aquí porque debería estar vacío, digamos, es diagonal, no tiene sentido un bilateral entre ciudades, porque son el mismo grupo. Pero si ustedes miran, incluso con las ciudades intermedias, los jóvenes en ese intercambio bilateral prefieren las ciudades grandes, ¿no? Hay más gente de ciudades intermedias que van a esas ciudades grandes que al revés, de ciudades grandes a ciudades intermedias. Cuando se trata de ciudades intermedias grandes, es poquito, casi de equilibrio, pero aún sigue siendo positivo. Pero, y aquí viene lo que más nos sorprendió, porque esto sí que no lo habíamos esperado. Cuando se trata de este grupo, 30-34, que podemos aplicar lo que ocurre con ese grupo a los niños, porque los niños no se mueven solos, no se mueven con sus padres en general. Por lo tanto, a donde van las personas 30-34, que son los que están teniendo en general los procesos de crianza, también van a estar siendo trasladados los niños, van a estar moviéndose los niños. Cuando vemos ese grupo, las ciudades grandes pierden con todos, incluso con el resto. Por lo tanto, el ciclo de vida determina de tanta magnitud la localización, que en ese intercambio entre la ciudad grande y el resto hace una diferencia diametral. Y para las ciudades, entonces, para la etapa de formación familiar o la etapa de crianza, las ciudades grandes definitivamente no parecen ser el lugar preferido, ¿no? Incluso se prefieren las ciudades pequeñas o las ciudades o los lugares sin ciudades para vivir en vez de las ciudades grandes. No quiere decir que se esté trasladando toda la gente, evidentemente no, pero desde las que toman la decisión de trasladarse, mayoritariamente son decisiones de salida de las ciudades grandes que decisiones de entrada, con todo el resto, ¿no? Salir a cualquier lado, puede ser una ciudad intermedia, una ciudad pequeña, o incluso a lugares donde no hay ciudades, cuando se trata de este grupo de población, ¿no? Adelante. Bien, adelante, porque ya estamos, y con esto ya volvamos, porque con esto ya estamos terminando.
Hay un desafío por delante, principal, que los censos nos van a ayudar a responder en parte, pero solo en parte, porque los censos entregan poca información de la que necesitamos, de las distinciones que necesitamos, por ejemplo, de calidad de vida, ¿no? De condiciones de vida nos entregan más información, pero de calidad de vida, por ejemplo, elementos de la seguridad, elementos de la contaminación, elementos del tiempo usado en distintos propósitos, elementos de convivencia, elementos de tiempo disponible para esparcimiento. Todo eso no lo capta el censo y pueden ser decisivos para las decisiones migratorias. Lo que nos muestra el censo, en lo que estamos trabajando, es que a diferencia del pasado, cuando uno tomaba un indicador estándar de condiciones de vida, por ejemplo, años de escolaridad, que nos da un poco de cuenta o nos da una proxy de las oportunidades educativas, las diferencias entre el mundo urbano y el rural eran enormes, ¿no? Y lo mismo si lo veíamos en prácticamente todos los indicadores. Si tomábamos ingresos, en los pocos censos que hay ingresos, la diferencia era muy notable. Si lo tomábamos en materia de cobertura de servicios, eran notables las diferencias entre lo urbano y lo rural. Hoy, cuando las migraciones que estamos tratando de entender son las que se producen entre ciudades, ya esas diferencias no son tan notables, ¿no? En las ciudades menores, en las más pequeñas, puede ser de que están más postergadas en algunos elementos de condiciones de vida, sobre todo acceso a servicios. Pero si miran, por ejemplo, la escolaridad entre las ciudades grandes y las ciudades intermedias es muy parecida, es extremadamente parecida. Entonces, ya no tenemos las grandes diferencias del pasado que, al existir, sugerían cuál era el tipo de movimiento. Si usted tiene una diferencia muy notable en términos de educación, lo más probable es que la gente que quiere educación se traslade del lugar donde no la hay a donde sí la hay, ¿no? Entonces, si existen esas diferencias, anticipan un movimiento. Pero cuando no existen esas diferencias, o esas diferencias están entrecruzadas, es mucho más difícil explicar por qué la gente se está moviendo de un lado a otro. Y ese es nuestro desafío. Antes de explicar la migración rural-urbana era relativamente sencillo, por las condiciones de origen, por todas las postergaciones, por todas las fuerzas de expulsión que había en el cambio. Ahora, explicar por qué la gente se mueve de una ciudad grande a una intermedia o una pequeña es más complicado y requerimos modelos teóricos y también modelos estadísticos más elaborados. La última. Y bueno, esto ya tendría que explicar un poco el procedimiento y no lo voy a hacer, pero es algo en lo que hemos estado trabajando, que es generar nuevas metodologías para estimar ya no el efecto que la migración tiene en el crecimiento de la población, sino el efecto que la migración tiene en la composición de la población, ¿no? Y lo que nos muestra este resultado es tan simple como que de lo que acabamos de decir, que las ciudades son más atractivas para los jóvenes y no así para el resto, uno intuía que tenía que tener un efecto sobre la composición de la población. Si la gente que se va de las ciudades es gente adulta y la que llega es gente joven, eso va a cambiar la estructura de la población. La va a cambiar en un sentido de fortalecer o aumentar la proporción de jóvenes. Eso es lo que hacemos con estos procedimientos, que simplemente ratifican y colocan un número a lo que antes habíamos visto como una realidad de tasas, si ustedes quieren, pero aquí lo colocamos en términos de efecto. ¿Y qué es lo que hace la migración, en definitiva, en el caso de la composición de la población? Claramente tiene un efecto rejuvenecedor de las grandes ciudades e incluso de las ciudades intermedias, porque son cifras que están sobre el valor de cero, digamos. Estos son aumentos en términos porcentuales, mientras que en las ciudades pequeñas, menores y sobre todo en el ámbito rural, lo que hace la migración es reducir la proporción de jóvenes, es reducir la proporción de población de 15 a 29 años. Eso lo sabíamos. Sabemos que en nuestras regiones rurales y en las ciudades pequeñas tenemos una población más envejecida de lo que debiera ocurrir y con más, en términos relativos, más niños de lo que debiera ocurrir de acuerdo a su transición demográfica. ¿Por qué? No es por su comportamiento demográfico natural, sino que es por la migración. Y con esto simplemente le colocamos un número, ¿no? Un número que es súper elocuente y súper directo. Claramente lo que hace la migración es aumentar el porcentaje de jóvenes en las ciudades grandes y disminuir el porcentaje de jóvenes, con todo lo que eso implica en pérdida de innovación, en pérdida de entusiasmo, en pérdida de sangre nueva en las zonas de ciudades pequeñas y sobre todo del mundo rural. Adelante, con esto terminamos. Conclusiones. Bueno,
ya lo vimos, la migración interna está en descenso, pero todavía es muy relevante, tiene efectos variados y son aún poderosos, no son solo efectos respecto del crecimiento, como los que normalmente estudiábamos los demógrafos, sino que son efectos sobre la composición de la población, y la composición de la población es clave para todo tipo de decisiones de política. Las migraciones son cada vez más complejas, los modelos tradicionales que nos servían para analizar la migración rural urbana no nos sirven para analizar la migración del campo a la ciudad. La migración no sigue siendo concentradora, ¿no? Por lo que vimos, de hecho, porque cada vez es menos el balance positivo de las grandes ciudades, pero claramente no es desconcentradora tampoco, porque todavía sigue siendo favorable a un grupo de ciudades, que son las ciudades intermedias. Entonces tiene un papel un poquito ambiguo la migración en materia de concentración. Las migraciones, hay muchas migraciones que no hemos considerado en este análisis y que son muy importantes, por ejemplo las intrametropolitanas, que son las que ocurren en el caso de Ciudad de México cuando alguien se desplaza de la delegación de Coyoacán a Iztapalupa, por ejemplo, Iztapalupa o no sé, a Chalco. Ahí también hay una migración, pero los determinantes de esa migración son muy diferentes, ¿no? Son básicamente residenciales y no las hemos analizado en esta presentación, por suerte, porque si no habría sido demasiado el tiempo que habría tomado. Pero son grandes desafíos, porque la ciudad cambia completamente en función ahora de esos movimientos. Mientras que antes la ciudad cambiaba por la gente que llegaba desde fuera o la que se iba, ¿no? Ahora los movimientos dentro de la ciudad pueden ser todavía más importantes. No van a cambiar la cantidad de población de la ciudad. Si alguien vive en Álvaro Obregón y se cambia a Coyoacán, va a seguir siendo un habitante de la zona metropolitana de la Ciudad de México. No va a cambiar la población, pero sí va a cambiar la localización. Y sí va a cambiar si alguien se traslada desde la zona central a la periferia y va a poder hacer crecer la ciudad desde el punto de vista de la superficie, ¿no? Está la idea de fuerza centrífuga. No cambian la población, la cantidad, pero cambian la forma de la ciudad y cambian también la distribución dentro de la ciudad. Son muy importantes y por lo tanto ahí hay un desafío también importante. Necesitamos mejorar mucho más la comprensión de los determinantes, como ya lo dije, que son mucho más complejos que en el pasado. Y un mensaje final: si no consideramos el ciclo de vida, no vamos a entender qué es lo que está pasando con la migración. Es totalmente distinto el comportamiento que tienen los jóvenes, no solo en intensidad, sino también en origen y destino y en su preferencia. Y bueno, el gran desafío para nosotros, que trabajamos con los censos como fuente principal, es actualizar todo lo que yo acabo de decir con los censos del 2020, que será algo que empezaremos a hacer a partir de 2021, 2022, cuando las bases de datos estén disponibles. Muchas gracias.